Hola, mi nombre es María Camila Rada, del grado 11-7, y hoy les vengo a hablar sobre las cónicas con cuerdas, construyendo figuras y conectando carreras. ¿Qué veremos hoy? Estaremos viendo qué es una cónica, tipos de cónica, elementos de una cónica, fórmulas básicas de cada cónica, aplicaciones de las cónicas en carreras profesionales, las tres leyes de Kepler y teorema de Fermat. Bueno, para empezar, ¿qué es una cónica? Es una curva que se obtiene al cortar una superficie cónica, como un cono. Dependiendo del ángulo y la posición del plano que corta el cono, se obtiene diferentes tipos de curvas. Como podemos ver en la imagen, tenemos un cono y sus diferentes tipos de curvas es la circunferencia, elipse, parábola y hipérbola. Estas secciones fueron estudiadas por primera vez por Menecmo en la antigua Grecia en el siglo IV a.C. Sin embargo, quien las sistematizó y desarrolló profundamente fue Apolonio de Perga en el siglo III a.C., conocido como el Gran Geómetra. Estas curvas son importantes porque describen muchos fenómenos naturales. Las cónicas han sido estudiadas durante siglos y han encontrado aplicaciones en diversos campos como la física, la ingeniería y la astronomía. Tipos de cónicas. Circunferencia. Es una figura geométrica plana que se forma por todos los puntos que están a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Esa distancia constante se llama radio. Se obtiene al cortar el cono con un plano perpendicular al eje del cono. Elipse es una figura geométrica plana parecida a un círculo alargado, formada por todos los puntos cuya suma de distancia a dos puntos fijos llamados focos, que siempre es la misma. Se forma al cortar un cono con un plano inclinado que no es paralelo a un lado del cono. Se utiliza hoy en astronomía, órbitas y planetarias. Parábola. Es una curva que se forma por todos los puntos que están en la misma distancia de un punto fijo llamado foco y de una línea fija llamada directriz. Aparece cuando el plano es paralelo a uno de los lados del cono. Tiene una forma de U abierta y es como en trayectorias de objetos que se lanzan al aire. Hipérbola es una figura geométrica formada por dos curvas abiertas que se alejan una de la otra. Se define como el conjunto de todos los puntos del plano cuya diferencia de distancia a dos puntos fijos llamados focos es siempre constante. Surge cuando el plano corta ambos conos, o sea, el superior y el inferior. Formado dos ramas opuestas, es una curva abierta que tiene dos partes. Elementos de una cónica. Foco. Es un punto fijo que se utiliza para definir la cónica. Cada punto de la cónica tiene una relación geométrica con el foco. En la parábola, la distancia desde cualquier punto de la curva al foco es igual a su distancia a la directriz. En la elipse, la suma de las distancias desde cualquier punto de la curva a los dos focos es constante. En la hipérbola, la diferencia de las distancias a los dos focos es constante. Vértice es el punto donde la curva cambia de dirección. En una parábola es el punto medio entre el foco y la directriz. En una elipse o hipérbola hay dos vértices y están sobre el punto del eje principal y en los extremos. Eje o eje de simetría. Es una línea recta que se atraviesa el gráfico de la cónica y que pasa por el vértice y el foco, o ambos focos si hay dos. Es la línea de simetría de la curva, es decir, si se doblara la curva por el eje, ambos lados coincidirían. Directriz es una línea recta fija y externa a la curva que se utiliza junto con el foco para definir las cónicas. Solo aparece explícitamente en la definición de parábola. Cualquier punto de la parábola está a la misma distancia del foco y de la directriz. En elipse e hipérbola también hay directrices, pero son menos conocidas, sin embargo se usan en la definición formal.
con parábola excentricidad. Fórmulas de las cónicas. En circunferencia sería x al cuadrado más y al cuadrado sería igual a r al cuadrado, que el centro sería 0,0, donde r es la radio de la circunferencia. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. El centro es h, k. En la elipse, el eje mayor horizontal es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado, que igual sería 1. Y el centro sería 0,0. En el eje mayor vertical, y al cuadrado sobre a al cuadrado más x al cuadrado sobre b al cuadrado, que igual sería 1. Y en el eje mayor horizontal, x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado, igual a 1. El centro sería h, k. En el eje mayor vertical sería y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado más x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado, igual a 1. En la parábola, que el centro es 0,0, sería y igual a x al cuadrado, que estaría abierta hacia arriba o abajo. X menos a y y al cuadrado abierta hacia la derecha o izquierda, que el centro sería h, k. Y y menos k igual a x menos h al cuadrado hacia arriba o abajo. X igual a x menos h igual a y menos k al cuadrado hacia la derecha o izquierda. Y en la hipérbola sería x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, que sería la horizontal. Y la vertical, y al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. X menos h al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado, que sería 1 horizontal. Y vertical sería y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Bueno, antes de empezar de yo decir las aplicaciones de las cónicas en carreras profesionales, yo les quiero explicar qué tiene que ver el puente que pueden ver en la imagen con las cónicas. Bueno, tiene que ver en la forma de los cables, que se ven en las curvas que se ven en los cables colgantes del puente que van desde la parte alta de la torre hasta la base. Tiene forma de parábola. Bueno, esto ocurre porque los cables están colgando bajo su propio peso y distribuyen la carga de manera simétrica entre las torres. Aunque matemáticamente un cable colgante forma una catenaría cuando la carga es uniforme, como en un puente. Su forma se aproxima a una parábola. Uno de los elementos de la parábola que aparece en el puente es el vértice. Es el puente más bajo del cable parabólico en el centro del tramo. Y el foco y el directriz, que no se ven directamente, pero están implícitos en la definición de la curva. Cada punto del cable está a la misma distancia del foco y de la directriz. Y el eje de simetría, la parábola tiene una línea vertical que divide la curva en dos partes simétricas. O sea, ¿por qué usar una parábola en el diseño? Distribuye el peso uniformemente, es fuerte y estable, permite soportar grandes cargas, ideal para estructuras largas como puentes colgantes. En sí, el puente de la imagen que pueden ver usa curvas parabólicas en sus cables, lo que lo convierte en un ejemplo real del uso de las cónicas, especialmente la parábola. Bueno, ahora sí, en la ingeniería civil
Las parábolas se usan en el diseño de puentes colgantes, como en la explicación que le acabo de dar. El cable principal de estos puentes adopta naturalmente la forma de una parábola debido a la distribución del peso. Esta forma permite que la carga se reparta de manera eficiente y segura. Y en elipse y en la hipérbola, en estructuras como túneles o arcos, las formas elípticas o hiperbólicas se usan para resistir la presión de la tierra o del agua. Estas curvas ofrecen mayor estabilidad estructural. Y en las trayectorias, en proyectos como carreteras o rampas, las curvas cónicas permiten calcular trayectorias suaves y seguras para los vehículos. Bueno, en la arquitectura, las circunferencias se utilizan en el diseño de cúpulas y techos circulares, ya que en esta forma permite cubrir grandes espacios con una distribución uniforme del peso. En las parábolas, en arcos parabólicos, como lo de las iglesias o museos, esta forma ayuda a distribuir las cargas hacia los extremos, brindando mayor estabilidad estructural. En elipse, las formas elípticas se aplican en la distribución del espacio interior y en el diseño de elementos arquitectónicos, estadísticos y funcionales. Por ejemplo, un auditorios y salas de conciertos. Una elipse puede dirigir el sonido hacia un punto en específico. En la medicina, las elipses se usan en tomografía computarizada, (CT), y otros sistemas de imagen médica. La forma elíptica de los trayectos que recorren los rayos X mejora la calidad de las imágenes obtenidas del cuerpo humano. En parábolas, algunos dispositivos médicos utilizan espejos parabólicos para enfocar radiaciones o mejorar la precisión en los tratamientos, como en la radioterapia. En la hipérbola se usan en ángulos sistemáticos de detención y análisis de ondas, por ejemplo, ultrasonido, para calcular distancias y reflejos dentro del cuerpo humano. Bueno, le estaré diciendo las 3 leyes de Kepler. Bueno, la primera ley de Kepler, que es la ley de las órbitas, los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas, estando el Sol en uno de los focos de la elipse. Antes se pensaba que las órbitas eran círculos perfectos, pero Kepler descubrió que son elipses, una figura ovalada. El Sol no está en el centro exacto, sino en un foco de la elipse. Esto explica por qué algunas veces los planetas están más cerca o más lejos del Sol. La segunda ley de Kepler, que es ley de las áreas, la línea que une un planeta y del Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Imagina una línea que conecta un planeta con el Sol. Cuando el planeta está más cerca del Sol, que es perihelio, se mueve más rápido. Cuando está más lejos, afelio, se mueve más lento. Sin embargo, el área que barre esa línea en un tiempo dado siempre es la misma, sin importar la parte de la órbita. Bueno, la tercera ley de Kepler, ley de los periodos. El cuadrado del periodo orbital de un planeta es proporcional al cubo de la distancia promedio al Sol. El periodo orbital es el tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Por ejemplo, la Tierra tarda un año. La distancia promedio es el tamaño medio de la órbita. Matemáticamente, t al cuadrado es proporcional al cubo, donde t es el periodo y r es la distancia promedio. Bueno, el teorema de Feynman nos dice que no existen números enteros positivos a y b y c que satisfagan la ecuación a la n más b a la n igual a c a la n. Para ningún entero n es mayor que 2. Feynman descubrió en el margen de un libro que tenía una demostración maravillosa de este teorema, pero que el margen era demasiado pequeño para contenerla. El teorema permaneció sin demostración durante más de 350 años, hasta que fue demostrado por Andrew Williams en 1994 usando herramientas avanzadas de teoría de números.
Fue propuesto por Pierre de Fermat, un matemático francés del siglo XVII, que lo descubrió en el margen de un libro en 1637 y agregó: he descubierto una prueba verdaderamente maravillosa, pero este margen es demasiado estrecho para contenerla. Este teorema se hizo famoso porque nadie pudo demostrarlo durante más de 350 años. Se convirtió en uno de los problemas más famosos de las matemáticas. Fue demostrado finalmente en 1994 por el matemático británico Andrew Willis, con la ayuda de Richard Taylor. Usa herramientas matemáticas muy modernas como la teoría de curvas elípticas y formas modulares, no accesibles en tiempos de Fermat. Bueno, en conclusión, como podemos ver, la ley de Kepler nos conecta con el universo. Bueno, gracias a ella entendimos que los planetas no giran en círculos perfectos, sino en elipses, revelando que las cónicas también gobiernan los movimientos celestes. Esto nos demuestra que las matemáticas no solo sirven para resolver problemas en la Tierra, sino también para comprender el cosmos. Y en el teorema de Fermat, por otro lado, nos muestra la profundidad y el desafío del pensamiento matemático. Aunque parece una simple ecuación, mantuvo en misterio a los matemáticos durante más de 350 años. Este ejemplo nos demuestra que las matemáticas no solo resuelven problemas o números, como todos creemos, sino que también despierta curiosidad, pasión y perseverancia. Y bueno, sobre las cónicas, no son solo figuras geométricas, son herramientas fundamentales que conectan las matemáticas con el mundo real. A lo largo de este trabajo comprendimos que figuras como la parábola, elipse, circunferencia e hipérbola no solo se estudian por su forma, sino por sus múltiples aplicaciones en áreas tan importantes como la ingeniería civil, la arquitectura y la medicina. Muchas gracias.